a empezar vamos a empezar ya directamente con la parte vamos a involucrarnos a la simulación térmica, al aspecto termoenergético, y les voy a mostrar una pequeña, ¿cómo se llama? Vamos a empezar un poquito, ya no nos va a alcanzar el tiempo para afianzarnos en la parte de transferencia de calor como hubiéramos querido, pero vamos a hablar un poco sobre simulación térmica. Entonces, podemos simular edificios convencionales como estos, ¿verdad? No sé dónde los sacaron, más yo los saqué por ahí de internet, ¿no? Eso me parecieron interesantes. Miren, esto es 2010, no lo he actualizado, se me olvidó actualizarlo, pero más o menos esto se mantiene. Fíjense que esto es en cuanto al consumo de energía eléctrica en Baja California, ya específicamente aquí en el estado de Baja California, tenemos lo siguiente. Este comportamiento es más o menos, se ha mantenido siempre en ese tipo de proporción. El mayor consumo, este es consumo, ¿sí? Es cantidad total de energía, no es demanda. El mayor consumo de electricidad, el 52, más de la mitad, poquito más de la mitad del consumo total de Baja California de electricidad es Mexicali. En cambio, Tijuana solamente representa el 36 o menos del 40%. Y esto se debe, pues, simple y sencillamente al clima de Mexicali. Bueno, eso es lo que sucede y esa es la razón de por qué los programas de ahorro de energía que propone o que ha propuesto Comisión Federal para mitigar los efectos de esto de aquí, ¿verdad? Tratar de reducir no solamente el consumo, a CFE le interesa más reducir la demanda que el consumo. Un consumo puede ser una cantidad grande siempre y cuando la demanda sea plana. Entonces, si la demanda es plana, para el proveedor de energía eléctrica es lo más apropiado, lo más adecuado. Bueno, creo que esto ya lo habíamos visto. Sí, sí lo habíamos visto. Ok. ¿Qué es lo que ocurre en una construcción, en un edificio? Bueno, la energía que es la que nos produce efectos negativos al confort humano resulta de la diferencia entre las condiciones exteriores y las interiores. Lo mismo sucede, o sea, eso no cambia, ya sea en un clima caluroso que en un clima frío. Si el clima exterior es muy caliente, evidentemente, pues que tenemos que mantener hay una diferencia entre esas condiciones interiores y exteriores, pero lo mismo sucede si es un clima muy frío, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Las características térmicas del envolvente. Si nos referimos a características térmicas, aquí tiene que ver con los materiales de construcción. Y cuando hablamos de esto, pues aquí estamos refiriéndonos a una resistencia térmica. Prácticamente aquí no tiene que, aquí no ¿cómo le puedo decir? No es tan importante el apellido, ¿sí? Que si es que si es adobe, que si es block, que si esto, no. Las características térmicas tienen que ver con la resistencia térmica. Y esa resistencia térmica se puede construir a partir de diferentes combinaciones de materiales.
para los muros, la envolvente, pues que representa todas las superficies que dan hacia el exterior en una construcción, en un edificio, a eso le llamamos envolvente. Y pues son muros, techo, las ventanas, puertas, tragaluces, etcétera, ¿sí? Y finalmente, en función de estas características, de las diferencias entre las condiciones interiores y exteriores, de las características térmicas, en función de estos dos, se va a ver reflejado, o estas dos más bien, estos dos puntos que aparecen aquí, que mencionamos primero, se van a ver reflejados en lo que conocemos, lo que definimos como ganancias internas impuestas por la operación del edificio. Las ganancias internas tienen además un componente que le llamamos inercia térmica, que es análogo a la inercia de los sistemas eléctricos que se mencionaron o que platicamos la clase pasada o por el documento este que tanta controversia ha generado, ¿verdad? Las fuerzas impulsoras, pues sabemos que las provee la radiación solar. No me voy a detener mucho aquí. Sabemos que en el verano de Mexicali, cuando aquí en el hemisferio norte estamos en el verano, es cuando estamos más lejos o más cerca del sol. Bueno, ven, ¿más lejos o más cerca del sol? En verano es muy lejos, profe. Cuando está más lejos del sol, ¿sí? Porque estamos en el, ¿cómo se le llama? En el solsticio de invierno, ¿sí? Aquí tenemos verano y es cuando estamos más alejados del sol. ¿Qué tal? ¿Cómo nos iría? Imagínense cómo nos iría aquí en Mexicali si fuera cuando estuviéramos más cerca del sol, ¿no? La rotación, o sea, la inclinación de la Tierra debería estar al revés para que nos tocara eso. Y probablemente las temperaturas máximas pues no serían de 49, 50 grados, sino del orden de probablemente unos 55, si no es que más, ¿verdad? En esa situación. Ya por ahí ya estuve escuchando en un reportaje que ya no podemos presumir de que en Mexicali tenemos las temperaturas más altas del planeta. Ya eso ya quedó atrás. Ya se han registrado temperaturas incluso cercanas a los 55 y 56 grados en otros lugares como Afganistán, como la India, o también en donde fue, no recuerdo en qué país, en África, han rebasado los 50 grados, pero facilitos, entre 52, 53, y la más alta que escuché, la temperatura más alta llegó cerca de los 56 grados. Entonces, ya ni para qué abrimos la boca. Bueno, sabemos que en el caso, miren, la simulación toma en cuenta el movimiento solar. Esta es una gráfica de cómo se desplaza el Sol en esta dirección cuando estamos en el verano. Y la máxima altitud solar la vamos a conseguir dependiendo de la latitud de la región geográfica. Nosotros estamos a 32 grados de latitud norte, y entonces más o menos este es el comportamiento. La máxima altitud solar se consigue el día 21 de junio, que es cuando entra el solsticio de verano aquí en el hemisferio norte. Y alcanza el máximo desplazamiento hacia la izquierda, la máxima altitud solar, y a partir de ahí empieza a descender, y donde se alcanza el mínimo, que es el día 21 de diciembre, en el equinoccio de invierno, ¿sí?
que es cuando nosotros vemos, si nos asomamos a la ventana y vemos que hacia el sur, en el día, imagínense que esta ventana, que está aquí dibujada con azul, esta ventanita, si aquí nos asomamos en invierno, el 21 de diciembre, el sol lo vamos a ver no tan alto, lo vamos a ver aquí en Mexicali, lo vemos más o menos así, en un ángulo bien inclinado, ¿no? Es una velita ahí que no calienta nada. Pero el 21 de junio lo vamos a tener más o menos como se ve aquí en la figura, ¿verdad? Bien alto, casi a plomo, no se ve a plomo, definitivamente no, en la única región del mundo en donde prácticamente cae a plomo si el sol está en el cenit, entonces la sombra prácticamente es recta, o sea, las sombras son rectas, es en el Ecuador, ¿verdad? Si nos desplazamos hacia el sur o hacia el norte de latitud, entonces esta inclinación va cambiando y eso es debido a la inclinación del eje de rotación de la Tierra, ¿verdad? Bueno, estas características de posición cambiante solar son las que tenemos que tomar en cuenta para hacer los cálculos de simulación térmica cada día que pasa o cada día del año. La inclinación y el desplazamiento son distintos, ¿verdad? Y entonces los cálculos se tienen que hacer tomando en cuenta esa variación día por día y además hora por hora, porque el sol sale por el este, sale por aquí, por ejemplo en el verano, sale en este extremo, va levantando, se va desplazando hacia el sur, ¿verdad? Llega al cenit en el punto máximo, que es a las 12 del mediodía, y luego empieza a descender hacia el oeste, ¿verdad? Lo mismo ocurre aquí, y en cualquier otro mes del año, pues va a desplazarse en estas posiciones. Bueno. Aquí no nos vamos a detener aquí en esto, la climatología, tampoco aquí, esto ya lo saben, ustedes ya manejan bastante bien la matemática y ahorita no nos interesa mucho porque no los voy a poner a programar, ¿verdad? Si les tocara hacer programación, entonces nos meteríamos un poquito a la matemática, aquí no es el caso. ¿Cómo leemos un mapa en cuanto a latitud y longitud? Recuerden, la latitud se mide en grados desde el plano del Ecuador hacia arriba. Aguarden ese perro. Hacia arriba, latitud norte, hacia abajo, latitud sur. Luego, nosotros estamos ubicados más o menos no, pues aquí no se ve en el mapa, por aquí así, ¿no? Por aquí así, que es entre los 32 grados. Luego, acá está, ¿sí? Por arriba. Ok. Y las longitudes son como los gajos de una naranja. Entonces, la longitud en coordenadas esféricas, la Tierra obviamente es una esfera, no perfecta, pero es una esfera, es un esferoide. Entonces ubicamos una zona geográfica con dos coordenadas, ¿verdad? Como es en la superficie, nos ocupan las tres, ¿verdad? Nos ocupan las tres suponiendo que la distancia del centro de la Tierra a la superficie es la misma, lo cual no es verdad, pero no cambia tanto en realidad no nos afecta mucho porque la diferencia es tan pequeña que realmente no es apreciable. Pero entonces ocupamos dos coordenadas, latitud y longitud. Entonces, si por ejemplo queremos ubicar una determinada, por ejemplo aquí en España, entonces estamos en el meridiano cero, ¿sí?
en el meridiano cero, no es ni este ni oeste, meridiano cero, longitud cero, y una latitud de, imagínense aquí son 0 grados, 1, 2, 3, 4 divisiones y el polo, vámonos que aquí sean, donde dice que son 63, no sé cuánto sea aquí, pero latitud, póngale aquí 50 grados, ¿no? Y entre mayor sea la latitud, más nos acercamos hacia los polos, y también cambia la duración del día. Yo recuerdo que cuando nos tocó visitar la fábrica, la planta de equipos de aire acondicionado en Estados Unidos, allá en Arkansas, o en Arkansas, pues, ¿no? En Arkansas nos regañaron porque decíamos Arkansas, allá los gringos. En Arkansas, el sol era el mes de julio, estuvimos el día 2, 3 de julio, más o menos, del primero al 2, al 3, y el sol se ocultaba después de las 9 de la noche, ¿sí? Entonces, se sentía bien curioso, bien raro, ¿no? Que eran las 9 de la noche y el sol todavía brillando, ¿no? En el horizonte, en esos meses. Ok, esto es nada más eh, el lugar de donde se estableció el meridiano cero, ¿verdad? Que es el meridiano, famoso meridiano de Greenwich, que pasa, si ustedes se fijan, se suponía cuando se hicieron las mediciones en aquella época, que esta línea, esta franja que va por aquí, es exactamente, coincide con esta de acá, con la de la banquetita, ¿verdad? Coincide con el meridiano de Greenwich, y exactamente por ahí pasa el centro de la puerta, ¿verdad? Y ahí está, todo, esa es la referencia. Este baluarte que está aquí, o este travesaño, también coincide, que después, cuando pasó el tiempo con las mediciones y la tecnología actual, se encontró que estaba desviado unos cuantos metros, y entonces ya en realidad esto quedó como reliquia nada más. El edificio no pasa por ahí, sino por un costado. ¿Qué es lo que vamos a tomar en cuenta? Miren, vamos a hablar en simulación térmica, vamos a hablar específicamente de lo que son los ángulos. Uno que viene siendo, tenemos la orientación espacial, que nosotros lo identificamos como norte, sureste y oeste, ¿verdad? Y entonces, para efectos del cálculo térmico, vamos a tomar la referencia norte-sur. Entonces, el ángulo azimutal es el ángulo formado en un plano horizontal entre el sur y cualquier otra posición solar. Por ejemplo, en este caso, si el Sol lo vemos en esta posición, imagínense, trazamos una vertical hasta nuestro plano visual, trazamos esta vertical, y esa vertical en el plano visual lo tomamos con referencia al eje, o al eje, sí, al eje sur, y ese ángulo formado le vamos a llamar ángulo azimutal. Por otro lado, si trazamos un plano horizontal y medimos tomamos como referencia la altura solar, el ángulo formado entre nuestro plano visual, por ejemplo, en este caso sería, si este es el aparato con el que estamos midiendo, el plano horizontal y el ángulo, le llamamos ángulo en este caso es el ángulo alfa, es la altitud solar. Ya, se me está viendo el rollo ahí. Altitud solar. Y el cenit se alcanza cuando el ángulo es totalmente vertical sobre nuestro plano
horizontal en el que estamos ubicados. Obviamente que el Sol alcanzaría el cenit únicamente en el Ecuador, ¿verdad? En ciertas épocas del año, en cierto día del año nada más, y fuera de eso, pues se mantiene en una posición diferente. ¿Okay? Esos son los ángulos con los que vamos a trabajar. Entonces son ángulo azimutal, altitud solar, ¿verdad? Y otra cosa que no aparece aquí, que viene siendo y es lo más importante en el cálculo térmico, que es lo que se conoce como ángulo de incidencia solar. ¿Sí? ¿Qué tal? Miren, aquí tenemos un cálculo de lo que viene siendo intensidad de radiación solar. Dependiendo de esta radiación solar, es precisamente lo vamos a convertir ahora sí a ganancias térmicas, a flujo térmico de energía. Aquí tenemos para Mexicali, a ver, para el 21 de agosto, y esto es lo que se conoce como temperatura aire-sol. Ok, ¿qué viene siendo la radiación solar? Bueno, esto es para diferentes orientaciones de superficies, o sea, superficies orientadas en los 4 puntos cardinales y aparte en un plano horizontal. Miren, en verde, aquí tenemos en verde, esta es la cantidad de radiación solar que recibe un muro orientado hacia el este. Vean cómo al salir el sol, pues obviamente como está orientado hacia el este, empieza a recibir una cierta cantidad de radiación solar conforme va levantando el sol. La máxima cantidad de radiación se alcanza a hacer a las 8 de la mañana, más o menos, el 21 de agosto. Este es para el día 21 de agosto, a las 8 de la mañana. Y luego ya el sol se va desplazando hacia el sur, no solamente hacia arriba, ¿sí? No solamente va aumentando la altitud, sino que va desplazándose hacia el oeste y hacia el sur. Entonces va a decaer cuando ocurre esto, entonces ya el muro este deja de asolearse. A partir de aquí ya deja de asolearse y empieza a descender la cantidad de radiación que está recibiendo ahí. Entonces, no es cierto, aquí ya no deja de asolearse aquí en este punto. Aquí va descendiendo la cantidad de radiación porque el Sol se va desplazando hacia el sur y va decayendo el ángulo de incidencia. Cada vez llegan más inclinados los rayos solares al muro este, no tan de frente, sino inclinados porque el Sol va hacia el sur también. Entonces, llega un punto en el que aquí deja de asolearse porque ya el Sol pasó a las 12 del día al centro y entonces ya la inclinación de la luz ya deja de incidir sobre la pared este. ¿Sí? Y entonces aquí hay una cantidad de radiación que se sigue absorbiendo en el muro este precisamente, pero ya no es radiación solar incidente, ahora es radiación difusa. En cambio, en el oeste, perdón, en el muro oeste, el muro que da al oeste, en la mañana no se asolea y entonces solamente recibe radiación difusa, ¿verdad? Solamente radiación difusa. Pero después de las 12 del día, empiezan los primeros rayitos de sol a pegar, a incidir sobre el muro oeste y empieza a aumentar la cantidad de radiación y llega a un punto máximo que es a las 6, a las 4 de la tarde, en donde el sol no solamente está más de frente hacia el muro, ¿sí? Sino que tiene una altitud que la hace que sea la máxima cantidad y después al seguir descendiendo el sol va disminuyendo también el ángulo de incidencia y también la cantidad de radiación solar hasta que se pone el sol, en este caso para Mexicali a las 6:30 de la tarde más o menos. Aquí sería como a las 7 de la tarde, ¿no? 6:30 de la tarde, más o menos. Luego, esos son los muros este y oeste. El sur
recibe difusa hasta que alcanza una cierta altitud y empieza a recibir radiación directa. Siempre, siempre durante todo el día se está soleando el muro sur hasta prácticamente ponerse aquí a las 5 de la tarde, cuando él le da la vuelta al muro, ¿verdad? Y se vuelve a solear el muro norte. Vean que el muro norte aquí prácticamente no se mira, que es este azulito, y solamente tiene un pico aquí de radiación a las 6 de la mañana. Aquí me parece que está desplazado una hora el horario. Este está desplazado una hora. Bueno, a las 6 de la mañana, que es cuando apenas se levanta el sol del lado norte, recibe una cantidad muy pequeña de radiación y después es única y exclusivamente radiación difusa. Vean que la difusa es la misma porque proviene de la atmósfera de la bóveda celeste durante el día y es la misma en todas direcciones, ¿sí? Y entonces a las 5 de la tarde aquí vuelve el sol y le vuelve a pasar y se asoma por el lado norte unos minutos, se asolea el norte y decae. Y en cambio el techo recibe la mayor cantidad de radiación y estamos hablando de las superficies horizontales, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que aquí para Mexicali es ligeramente menor a 800 watts por metro cuadrado. Es la máxima cantidad de radiación que puede haber aquí en Mexicali. En simulación usamos lo que se conoce como el factor de temperatura aire-sol, que equivale a que esta radiación solar que se absorbe sobre las superficies de una construcción, las convertimos al equivalente de una temperatura exterior, ¿sí? Para trabajar el sistema como si fuera un sistema convectivo, en donde el aire, a la temperatura del aire, le agregamos el factor de temperatura aire-sol y hacemos un equivalente para tener la misma ganancia de calor observada por la radiación solar. Entonces, por ejemplo, para un techo, nada más voy a hablar del techo aquí, esto que está en verde, vean cómo para diferentes horas, a las 12 del día, ¿sí? La temperatura aire-sol es del orden de los 40 Fahrenheit, un poquito menos, sí, como 40 Fahrenheit. Quiere decir que si ese día la temperatura máxima, más bien, no la máxima, si ese día la temperatura a esta misma hora eran 40 grados, quiere decir que 40 grados Celsius, ¿verdad? Quiere decir que la ganancia de calor producida en el techo a esta hora de mediodía es equivalente a tener imagínense, vamos a apagar el sol y vamos a poner una temperatura exterior equivalente que nos dé la misma ganancia de calor, que serían entonces 40 grados Celsius más los 40 Fahrenheit, que son el orden de póngale los 35 más, 40, no, 40 Fahrenheit serían, sí, como unos 35 Celsius. Entonces es el equivalente a tener una temperatura exterior, la ganancia producida de calor por la radiación solar sería el equivalente a la que produciría un aire exterior de 75 grados Celsius. Eso es lo que así es como se interpreta lo que viene siendo la temperatura aire-sol. ¿Okay? Bueno, eso era Mexicali. Esto es Hermosillo. ¿Ven? Y en Hermosillo, la intensidad de radiación solar es más alta que aquí en Mexicali. Y las temperaturas aire-sol son más o menos equivalentes, ¿ya? Y aquí tenemos temperaturas aire-sol. Aquí nada más están las curvas suavizadas, por eso no se ven como deben de ser. Esta línea roja significa la temperatura ambiente. Esta es la temperatura ambiente en grados Fahrenheit. Entonces, si la temperatura es máxima, por ejemplo aquí,
La temperatura máxima llegó, no llegó muy alta, llegó a los, ¿qué sería? Como en los 98 Fahrenheit, ni siquiera llegó a 100, vean. Sin embargo, en el techo, vean cómo está desplazada incluso con respecto a la temperatura máxima. ¿Sí? La temperatura aire-sol para el techo está a las 12 del día, la temperatura máxima aquí no fue a las 12 del día, la temperatura del aire exterior aquí anduvo entre las 4, entre las 3 y las 5 de la tarde. En el techo sí ocurre al mediodía y al mediodía la temperatura equivalente sería alrededor de los 135 grados Fahrenheit. ¿Sí? Entonces, eso lo podemos hacer para cualquier día del año, estas curvas, para cualquier día del año de cualquier localidad. En la temperatura ambiente también encontramos este modelito muy sencillo, muy simple, que es el cómo se comporta la temperatura horaria ambiental para prácticamente cualquier localidad del mundo. ¿Sí? Esta fue una tarea que me dejó Campbell hace veintitantos años, que me dijo, tú que te gusta ahí hacerle la matemática, bueno, invéntate una función que nos permita no tener que depender de una base de datos de temperaturas horarias para poder calcular de una manera muy precisa la temperatura horaria de cualquier día del año de cualquier localidad. En esa ocasión la tarea para Mexicali resulta que ya la hemos utilizado para todas las ciudades con las que tenemos datos y funciona bastante bien. La desviación máxima que tiene esta función, y fíjense que esta función es muy sencilla, muy simple, de hecho me tocó probar varias funciones incluso más complejas que esta, pero al final de cuentas el análisis estadístico nos dijo que esta, que era la más simple, tenía la misma validez estadística que las otras más complicadas. Entonces dejamos esta y es muy sencilla y les decía, la desviación máxima, la desviación estándar de esta función con respecto a los datos experimentales no pasa del 5%. Entonces es un más o menos 5%, lo cual es bastante, bastante bueno. Esto ya lo platicamos, lo que eran las horas grado. Entre más grande esta área, más energía se necesita y podemos correlacionar para enfriamiento. Esta área es para el verano, cuando aparece arriba de la referencia es el verano. Entre mayor sea el área, más energía se ocupa para enfriar un espacio, pero también nos sirve, nos permite correlacionar demandas, consumos, eficiencia, un montón de cosas. Consumo de energía, o sea, consumo de energía, demanda de energía eléctrica, demanda de energía, calefacción, etcétera, nos permite, ¿sí? Nos permite correlacionar esas necesidades o la cantidad de energía con el clima de la región. Y de esa manera podemos separar y hacer diferencias entre lugares o ciudades distintas. Y podemos agrupar para aquellas que sean semejantes. Esto ya lo habíamos platicado. Creo que sí, ¿verdad? Ya lo habíamos platicado. A ver, recuérdame, no estoy seguro si ya lo habíamos platicado. A ver, ¿qué dice el chat? La Tierra es plana. Ah, caray. Oye, Magón, ¿qué es lo que comes o qué fumas allá, eh? Este Magón me salió todo filósofo. Eh, es que está en tierra de gringos allá en el extremo sur de la península. Ya hablamos de eso, ok.
No, no más allá, bueno, sí es cierto. Eso sí es cierto. Tiene que mandar el certificado médico. De veras, no te vamos a pedir un certificado médico, que sí, como que te, ¿cómo se dice? Eso, se le ondea. Muy bien. Pero que no sean, del médico de la esquina ahí. Ok, sí, bueno, andábamos ahí ya me perdí, aquí. Ya hablamos de esto, entonces, vamos a pasarnos, sí, ya me acordé que esto ya lo pasamos, entonces, dijimos que, ok, vamos con las características que nos interesan para hacer el cálculo térmico. ¿Qué es lo que es importante que necesitamos conocer, alimentar a un simulador para hacer cálculo térmico? Bueno, aquí tenemos los materiales, el tipo de construcción. Por ejemplo, aquí tenemos materiales muy diferentes. Aquí este es bloque de concreto, es una losa corrida de concreto. Aquí estas viviendas son de ladrillo y techos de madera, son muy comunes en esta región, o eran muy comunes en esta región hace todavía algunos años. Esta es una tipología que creó una empresa de aquí de Mexicali que se llama, ay, ¿cómo se llama? Ahorita me voy a acordar. Eh, Ay, se me fue, ahí trabajamos con ellos. Bueno, esta empresa construye todo con estud metálico. Los techos son de madera, pero toda la estructura, todo el armazón es metálica. Ellos diseñaron o crearon este diseño para competir en el mercado. Decían ellos que era pues tan fuerte estructuralmente como cualquier otra vivienda diseñada para una región sísmica como la nuestra. Por eso fue que ellos dijeron, bueno, vamos a trabajar con materiales ligeros y con una estructura que, aunque sea aparentemente frágil, en realidad está bastante bien reforzada, de manera que resista un sismo sin mayor complicación, sin que la gente, la gente que habite esta casa tenga mayores problemas de que se les caiga encima, por ejemplo, como un techo de estos, o que se les derrumbe todo el bloque encima, ¿verdad? Y esta se supone que era para, no solamente para la región sísmica, sino que también está construida de tal manera, aquí no se ven los detalles todavía, pero en medio, entre esto es cartón, es hoja de yeso, tabla roca con fibra de vidrio en medio, y para evitar los puentes térmicos le colocaban o le colocaron a estas casas, como se ve aquí en la fotografía de abajo, eh, una placa de poliestireno de 1 pulgada de espesor para reforzar el aislamiento térmico, y en el techo ellos ponían la estructura metálica y aparte, en la parte de abajo, la rellenaban con fibra de vidrio, colchoneta de me parece que era R13, me parece que era R13. Y resultó que sí, térmicamente esta vivienda era mucho mejor que las que se construían idénticas por otra constructora en el mismo fraccionamiento, pero con el sistema tradicional de vigueta y bovedilla y muro de bloc, eh, que salían incluso más caras y las entregaban sin ningún aislamiento térmico. Entonces llegaba el usuario, el inquilino, y tenía que acondicionarla, porque este tipo de casas, muro de bloc, aunque tenían acabados, ¿no? Se veían muy bien, muy bonitas, terminadas, pero no tenían nada de aislamiento y eran unos hornos
pero a todo lo que daba, ¿no? Y el otro es la construcción con ladrillo y techos de materiales pesados. Este tipo de construcción, así como está, si ustedes lo ven bien aquí, está bastante bien reforzada. Esta les aguanta un sismo bastante bien. En todo caso, reventarán por ahí algunos ladrillos, pero no va a pasar, no va a pasar de ahí. Estos son otro tipo de sistemas. Este sistema se llama Hebel. Este Hebel no se ha promocionado mucho aquí en Mexicali. Hice una ampliación aquí en la planta baja con este material. Los fabricantes dicen que se puede usar incluso para techos. Este es un concreto ligero, de muy buen acabado, es muy buen acabado, no es tan ligero, ¿no? No es tan ligero, porque al final de cuentas es un concreto aligerado, pero tampoco es tan pesado como el concreto, es mucho, me parece que tiene un peso alrededor de la mitad de la densidad específica del concreto y una resistencia mecánica ligeramente menor, pero bastante buena para un sistema constructivo, porque además esto, si uno construye con este material, se refuerza con lo que vimos aquí arriba, con este tipo con cerramientos de concreto, de acero, ¿verdad? Se cierra igual, ¿no? Y en lugar de, aquí en esta foto, no se ve los castillos, ¿no? En el caso del Hebel, se necesita colocar castillos y cerrar todo y queda perfectamente bien amarrado. Este Hebel nosotros lo analizamos, lo estudiamos, medimos su conductividad y resistencia térmica en el laboratorio de ahí del instituto y resultó que este concreto, fíjense, es un concreto ligero y es el primero que me ha tocado ver que funciona bastante bien. 15 centímetros de espesor de este concreto tienen la misma resistencia térmica que 2 pulgadas de poliestireno. Así. Eh, Nosotros no lo creíamos al principio porque todas las muestras que nos han traído en 20 años, ¿no? Que hemos estado probando diferentes materiales de este tipo, concretos aligerados, concretos, inventos y menjurjes que nos llevan para diciendo que tienen muy buenas propiedades térmicas. Nunca ninguno había funcionado o tenía las características que sus creadores decían. Sin embargo, sí, realmente hicimos las pruebas ahí en el conductímetro que tenemos y nos resultó que, otra vez lo voy a repetir, 15 centímetros de espesor de material como este, que es el Hebel, se escribe Hebel, Hebel, 15 centímetros de espesor tiene la misma resistencia térmica que 2 pulgadas de poliestireno. Y entonces, si ustedes construyen un muro con este material, no van a necesitar prácticamente aislarlo ya, ¿sí? Esta es otra vivienda que está por aquí, por Jardines del Lago, aquí cerca. Era de un profesor de la UABC, medio especial el señor ese, nunca nos quiso dar acceso, ¿no? Él construyó su casa enterrada a la mitad, ¿no? Más de la mitad está enterrada en el suelo. Y luego hizo esta cúpula, como cúpula, porque dice que los techos rectos absorben más energía solar, ¿no? Reciben más calor. Entonces lo hizo así curvado, pensando que tuviera una mayor reflexión de la luz, lo pintó, lo aisló, esto está aislado con poliuretano y luego lo pintó. Y nos decían sus vecinos ahí que ellos vivían, prácticamente no ocupaban aire acondicionado, ¿sí? Era muy poquita la capacidad
pues que es el equivalente de aislar, pues, ¿no? Al estar enterrado ahí, el único problema, yo nunca le pude preguntar cómo le hacía para sacar el agua del baño de ahí, ¿sí? Cómo sacaba el drenaje. Este es otro tipo de sistemas, ya no lo vamos a... Para edificios podemos simular también edificios como estos, ¿verdad? Que son naves industriales, etcétera. En el caso del envolvente, el envolvente les decía, el envolvente son todas aquellas superficies que tienen espacio o que dan hacia el exterior, ¿verdad? A ver, creo que esta es una animación, ¿sí? Los techos, los muros, ¿verdad? El piso. En el caso de los sistemas de enfriamiento por climatización, no nos interesa mucho o no nos interesa tanto el piso, pero sí las demás partes del envolvente, que son techos o techo y muros, ¿no? Ventanas y puertas. Tóquela. ¿Sí? Entonces, ahí está la ganancia de calor está principalmente por techo, muros, ventanas y puertas. Y este es los sistemas actuales que son los sistemas de Vigueta y Bovedilla. No sé si todos están familiarizados con la construcción de lo que son estos sistemas. ¿Cómo se construye un techo de Bovedilla? Hebel. Hebel, a ver, Yaider, se escribe así, se lo voy a escribir aquí. Hebel. El sistema que les comentaba hace un momento. Bueno, les preguntaba si todos están familiarizados con la construcción de la bovedilla. De una vez le voy a presentar aquí una animación. ¿Sí? Así es como se construye un techo de vigueta y bovedilla. A ver si lo vemos así rapidito. Ah, perdón. No lo están viendo. Se me va el rollo, como yo sí lo veo. Se me va el rollo ahí. A ver, vamos a ver. Ahí está. Ahora sí. Tenemos los muros y luego se van armando, así se arma, ¿no? Tenemos una cubierta que viene siendo esta de acá, es una cubierta de concreto, es la que se pone al final. Entonces, sobre el muro se van, déjenme darle tantito para atrás. Tenemos una vigueta, ¿sí? Que esta es de concreto. Son dos que son semejantes, una en un extremo y la otra en el otro extremo, que son las de cerramiento. Esta es una vigueta de concreto, se pone a través de los muros, de los dos muros, y este casetón es la famosa bovedilla. Esto es todo poliestireno y están cortados, ¿verdad? De manera que ajustan una sobre la otra, de manera que el espesor sea el mismo y tratan de que se vayan ajustando para que se va armando de esa manera. Así como se ve en la animación, se ve en la animación, se van armando las viguetas aquí, no le puse colores, pero las más pequeñas, a ver, déjenme pasarlo ahí. Como esta aquí, estas
¿Ven los puntitos? Ahí van las varillas, son la varilla que va, la que da el refuerzo de acero dentro de esta estructura de concreto, este de acá. Estas las más delgadas, ¿no? Estas son las viguetas. Ya vienen prefabricadas, simplemente se van colocando en su posición a la distancia correcta y se van ensamblando los casetones estos que son de poliestireno, y luego se coloca la otra, se pone una, se pone luego la otra, la bovedilla, y luego se va colocando la otra vigueta, y así sucesivamente hasta que se termina todo el volado que se quiere hacer. Así es como se arman. ¿Ven? Así se van armando. Y finalmente, una vez que ya están armadas, se cuela esto en concreto, son generalmente 5 centímetros de concreto, y ya queda armada la losa. Ok. Eso es vigueta y bovedilla, ¿no? Entonces tiene un pequeño defecto. Ok, uh, tiene un pequeño defecto esta cosa, que al ser la cubierta exterior de concreto, este concreto con estas viguetas que también son de concreto, ¿ven? Por aquí todo el calor que recibe viene y se transmite directamente hacia los muros y hacia el interior, en esta parte de abajo, hacia el interior del espacio acondicionado, ¿ah? Y no tanto por la bovedilla, porque este es poliestireno, y si estas viguetas tienen, por decir algo, 20 centímetros, pues el mismo espesor es aquí, entonces prácticamente la bovedilla, que generalmente ocupa un 80, sí, como un 80%, 75-80% de toda el área expuesta al sol, por ahí no se transfiere calor, pero sí por el concreto, que es muy buen conductor, y entonces ahí se forman lo que conocemos como puentes térmicos. Esos famosos puentes térmicos son los que nos producen una gran cantidad de calor hacia el interior. Entonces, una solución es colocar en la parte inferior una placa de poliestireno con, para que quede el equivalente de un buen aislamiento, hay que ponerle 2 pulgadas de poliestireno, por lo menos 2 pulgadas o 1,5 pulgada cuando menos, ¿sí? Y ya el resto del puente térmico es nada más por el muro, pero ya no es tanto, ¿sí? Ya disipamos mucho el calor hacia el muro, del que se transmite, y se deja de transmitir. El área expuesta aquí es muy pequeña comparada con toda la que tapamos del área superficial que está en el techo por la parte interior, ¿sí? Y esto es una simulación, por eso me llevé un poquito de tiempo, yo creo que me llevé más tiempo dibujar en SolidWorks ese techo de vigueta y bovedilla que en hacer la simulación, ¿sí? Y esta es una simulación para tiempo variable, ¿verdad? Déjenme ver aquí, de cómo se comporta, porque esto es dinámico, entonces conforme va cambiando la temperatura
exterior también va cambiando las condiciones de temperatura, y entonces vean, aquí ya está aislada con 1 pulgada de poliestireno, con 2 pulgadas de poliestireno. Entonces vean la diferencia en temperaturas. Este es el concreto, la placa de concreto superior. Aquí se alcanzan a distinguir apenitas, ven, las, las bovedillas. Este es el espesor de la bovedilla y cómo se vería y cómo se ve desde la parte superior el cambio de temperatura hacia el interior. Entonces aquí estamos hablando de que por radiación solar estamos hablando de casi 65 grados en la superficie, que normalmente es lo que nos ha tocado medir en superficies de concreto expuestas al sol, sobre todo en los techos, 65 grados. En los metales, por ejemplo, un carro que se deja en el sol, a mí me ha tocado medir temperaturas de más de 72, 73 grados, y en los meses calientes de verano, muy soleados, en julio, agosto. Por eso es que podemos preparar, ¿cómo se llama? Huevos rancheros ahí encima del toldo o del el cofre de un carro, ¿sí? Es verdad, eso es, sí, porque miren aquí, es solamente con las temperaturas promedio de radiación, perdón, de las temperaturas normales de aquí de Mexicali, las superficies sí se calientan bastante, y acá arriba, acá abajo, prácticamente está a la temperatura de control de termostato que se supone en esta simulación. Esta superficie se mantenía a 25, no la superficie, sino el control, a 25 grados, y entonces, vean la diferencia, ¿no? Sí, cómo ocurre. Miren, esta es otra perspectiva desde la parte baja. Esto de acá, el calor viene de toda la superficie. Este es el techo por el exterior. Esto colorado, colorado es el techo en el exterior. Esta capita es la losa de 5 centímetros de concreto que se pone de esa magnitud. Y por debajo, el calor, vean cómo fluye por estas que son las viguetas de concreto. ¿Ven? Entonces estamos hablando de que este color rojo y anaranjado, estamos ya en los 47, 50 grados, cerca de los 50 grados, y los 26 grados en la parte inferior, ¿verdad? En esta parte de aquí, lo más azul, que es por la vigueta, por la bovedilla. Vean cómo esto nos indica la gran cantidad de calor que se transmite o se transfiere por esas viguetas de concreto. A ver, aquí vamos a hacer una pausa para que puedan hacer comentarios con respecto a lo que acabamos de ver. Eso no lo habían visto, ¿verdad? Yo estoy seguro que eso no lo habían visto antes. ¿Cómo se comporta un techo de vigueta y bovedilla en las condiciones extremas que tenemos aquí en Mexicali? No crean que no me costó mi trabajo, me llevó, les digo, me llevó más tiempo, pero mucho más tiempo dibujar la porquería esa que hacer las simulaciones. Ahora es algo que ya sabíamos que iba a suceder, lo único que nunca lo habíamos hecho antes con una simulación. Lo que pasa es que si ustedes ven la geometría no es nada sencilla. No es nada sencilla como para hacer un cálculo a detalle, ¿sí? Y las
Y la ventaja que nos tocó, que me tocó tener a mí, fue el disponible, pues, SolidWorks, el software para poder hacer la simulación, que también no crean que le batallé un poquito para poder acomodar, sobre todo el tamaño de malla, ¿no? El mallado para hacer, dándole el tamaño adecuado de malla para que pudiera alcanzar convergencia y no, no aparecieran cosas extrañas. ¿En qué porcentaje se construye tomando en cuenta todo esto? Mire, a ver, José, Ada, prácticamente, yo creo que casi todas las constructoras que hacen vivienda en la actualidad utilizan este sistema, Vigueta y Bovedilla. ¿Sí? No la aíslan por la parte inferior, solamente dejan la Vigueta y Bovedilla pensando en que por el hecho de tener esas bovedillas o ustedes vieron cómo se distribuye, la mayor parte de la superficie es poliestireno, pero como no se ve, cuando ya se emplasta, se pone yeso y piensan que ya, dicen, no, pues ya está aislado porque tiene un montón de poliestireno. No, la resistencia térmica, ahorita en la tablita que nos quedamos ahí ahorita, les voy a mostrar las resistencias térmicas de los diferentes materiales. La resistencia térmica de la Vigueta y Bovedilla no sobrepasa el 4 en unidades inglesas, ¿sí? Para que un muro o un techo se consideren que son bien aislados, se requiere una resistencia, un valor de resistencia térmica, un valor R de por lo menos 9, ¿sí? Por lo menos 9 para el caso de Mexicali. Si no se cumple eso, estamos mal, ¿no? Estamos mal. Y un techo sin agregarle una placa de poliestireno tiene una resistencia alrededor de 4. Y a veces un poquito menos, ¿no? Depende si es más delgada eh, la bovedilla. Un poquito menos extensa. Entonces, casi nadie lo toma en cuenta. La última vez el último trabajo que hicimos fue ahora el año pasado en una constructora de Tijuana. Ellos usan Vigueta y Bovedilla, sus casas están muy bonitas, pero les decíamos, y también todos los muros son de block, ellos no los aíslan, ¿sí? Ellos no los aíslan, y los techos son de Vigueta y Bovedilla, tampoco sin aislamiento adicional. Y entonces les comentábamos a ellos, ¿qué les pasa? A ver. ¿Qué les pasa si que me trajeron? No, les decíamos, lo más probable es que sus casas sean muy frías, les decíamos, no, no han venido en invierno, sí, dijo, sí, nos decía la arquitecta, son bien frías. Pues sí, son bien frías en Tijuana. Aquí en Mexicali son bien calientes en verano y son bien frías en invierno, pero bien frías. ¿Por qué? Porque no tienen una resistencia apropiada. La resistencia, les digo, de una vez anótenlo ahí, escriban lo que no se les olvide. La resistencia, el valor R de resistencia térmica mínima para ahorro de energía, no solamente ahorro de energía, sino también para confort térmico y un confort adecuado, el adecuado, debe ser 9. 9. Y ese valor 9 lo pueden alcanzar con el material que ustedes necesiten, con el que sea. Es decir, puede ser poliestireno, puede ser Hebel, puede ser poliuretano, con el que usted, o fibra de vidrio inclusive, ¿no?
no importa, pero que tenga un valor R mínimo de 9, mínimo de 9. Por ejemplo, la fibra de vidrio generalmente viene en colchonetas, ¿verdad? En rollos y es bastante económico. La resistencia de la fibra de vidrio va desde el valor de, creo que es 9, 11, 13, 17, y entre más alta el valor R, más gruesa es la colchoneta. No debe de apretarse, o sea, no debe de comprimirse la fibra de vidrio porque pierde sus propiedades térmicas, ¿sí? Recuerden que la fibra de vidrio y los materiales aislantes como el poliestireno o el poliuretano no son en sí mismos aislantes como tales. Lo que produce el efecto de aislamiento son las células y las cavidades llenas de aire. El aire es el que es aislante, ¿sí? El aire es el que es aislante. Entonces, si compramos una colchoneta de fibra de vidrio y la comprimimos porque nos dicen que es una resistencia térmica de 19, y dijimos, no, pues entonces, pero como es una colchonetota así de gruesa, de 7 pulgadas de grueso, pues la vamos a, y nada más lo voy a dejar en 5, la comprimo a 5, no, ya perdió propiedades por ese solo hecho de comprimirse, porque están reduciendo el espacio de aire contenido dentro de toda esa fibra, que es lo que hace el efecto de aislamiento. Lo mismo sucede con el poliestireno. El poliestireno, la placa del foam de poliestireno está lleno son celdas, esas perlitas, son bolitas llenas de aire o de un gas. Anteriormente se usaba, ¿qué gas se usaba? Creo que era un freón. Y bueno, ahorita ya se producen utilizando aire. Y el aire, pues, si lo comprimimos, ese poliestireno, pues le vamos a hacer perder sus propiedades aislantes. Lo mismo sucede con el poliuretano. El poliuretano eh, recuerden que son dos reactivos, se mezclan y se expanden, se llenan de un gas que después se sustituye por aire, ¿sí? Y eso es lo que le da las propiedades aislantes. Pero el chiste es que mantengamos al menos 9. Si le pueden poner más, mucho mejor. Mucho mejor. Y ahora son 5:48. ¿Les parece? ¿Cómo la ven? ¿Seguimos? O hoy a ver, tenemos lunes, miércoles, nos quedan 1, 2, 3, 4, 5 clases. No, pues vamos a aprovechar los 10 minutos. Mira, aquí están, déjenme volverles a presentar aquí la tabla de resistencias térmicas. Fíjense, miren lo que sucede. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. El lunes 18. Pues miren, el lunes 18 está marcado en el calendario como día de asueto. Ustedes díganme, si quieren, hacemos como si no pasara nada y seguimos y hacemos la clase. Yo pienso que en lo que nos resta de tiempo podemos terminar, aún si no tomáramos ese lunes, pero como ustedes me digan, si me dicen que nos vemos el lunes, nos vemos el lunes, no hay ningún problema, estamos aquí. ¿Sí? Ahí anótense en el chat y ahorita contamos democráticamente sus opiniones. ¿Tenemos clase el lunes o no? ¿Sí? Ustedes díganme. ¿Ok? Bueno, vamos ¿dónde estamos? Miren lo que sucede. Aquí están, estos son los valores a los que yo me refiero. Estos valores en el sistema inglés. Porque en el sistema internacional, como son puros decimales,
Es mucho más fácil tener referencia de los valores de R en el sistema inglés. Vean lo que sucede. Recuerde que entre mayor el valor de R, mejores propiedades térmicas, ya sea para enfriamiento o para calefacción, tiene un sistema constructivo. Si tenemos un muro de bloque de concreto de 8 pulgadas, el de 20 centímetros no es el más usado, este es el de 8, el de los más gruesos, ¿no? El de más espesor. Tiene una R de 2. Los que más se utilizan en la vivienda actual son de 6 y de 4 pulgadas, es decir, no llega ni siquiera a 2. Entre 1.6 y 1.8 andan las resistencias térmicas de esos muros de bloque, de los que se utilizan en la actualidad, el de 6 y el de 4 pulgadas. Cada vez los hacen menos espesores más pequeños. Si le ponemos 2 pulgadas de poliestireno, ya sube a 9.2. Por eso es que les digo, la resistencia mínima que debemos buscar es de 9, ¿sí? En el material, en el muro. Los de ladrillo, el ladrillo no es mucho mejor. Sí tiene una resistencia un poquito más alta que el muro de block, pero no es tanto. 3.1 realmente no hace nada, ¿no? Es lo mismo, es prácticamente lo mismo. Es una porquería desde el punto de vista térmico. El de ladrillo, cuando se aísla con poliestireno, ya alcanza 9.8, es equivalente. Bloque y ladrillo son equivalentes. Son equivalentes. Hay una pequeña diferencia a favor del ladrillo, muy pequeñita. Pero bueno, lo que sea es bueno, ¿no? Lo que caiga es bueno. El adobe, el adobe ya prácticamente no se utiliza aquí en la ciudad, solamente lo podemos ver en algunas viviendas en el valle. Y sin embargo, aunque se dice que tiene muy buenas propiedades aislantes, no es tan cierto, ¿sí? Vean que el de 10 pulgadas, que son 25 centímetros de espesor, tiene una resistencia de 3.4. Lo que sucede es que el adobe, como no tiene resistencia mecánica, se utiliza en muros, ¿verdad? Nada más en muros, no en techos, se utiliza en muros con espesores muy grandes, es decir, espesores de 40, 30 y tantos, más de un pie, 30, 40 centímetros, precisamente por la fragilidad mecánica que presenta. Y eso hace que aumente su resistencia térmica. Pero en realidad no es la panacea en cuanto a resistencia térmica y tampoco mecánica. Y así nos podemos ver, por ejemplo, este es Armour, es la empresa que les digo, que se me olvidó el nombre. Armour es la empresa de constructora, esta empresa constructora de la que les mencioné hace un momento, ¿verdad? De las, ¿cómo se llama? La estructura de estud metálico y los, eh, los muros, a pesar de que tenían una colchoneta R11, ¿sí? Más la tabla roca, más 1 pulgada de poliestireno, su resistencia térmica total es de 7.8. No alcanza el 9 siquiera, pero por lo menos está mucho mejor aislada que el muro de bloc totalmente pelón o el ladrillo, ¿sí? Por lo menos ya es algo más. Ahí fue donde una de las observaciones que les hicimos, no sé si hicieron algún cambio en el diseño, porque esto, aunque no es malo, tampoco es muy bueno, ¿sí? Y se están gastando una buena cantidad de material. Y esto se debe, esta reducción aparentemente, porque si ustedes dicen R11 y luego 1 pulgada de poliestireno, 1 pulgada tiene una resistencia de 3.8, entonces estaríamos hablando de que si fueran así, si estuvieran en serie las dos resistencias por ya y sin incluir la tabla roca ni nada más, estaríamos esperando una R de 14.8, sin embargo es de la mitad, ¿sí? Y todo se debe a
Fíjense, a los chilillos con los que se atornillan la tabla roca y las grapas que ellos ponen metálicas para sostener la placa de poliestireno que va en el exterior. Como va chilillado y va con unas cuantas grapas y unas cuantas tachuelas metálicas, aunque son bien poquitas y aunque el área es 0.00 y tantos por ciento de todo el área total de transferencia de calor, como son metálicos, introducen una gran cantidad de calor y hace que la resistencia térmica se vaya a la mitad, ¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado con los famosos puentes térmicos. El 3D panel es otro de los sistemas que se utilizan, no es muy bueno, no es muy adecuado, es muy mal material, no tiene resistencia mecánica, hay que hacerle muchas maromas, eh, no es muy recomendable, ¿no? Ahora estos son los techos, el techo de puro concreto, el común que se utiliza de 10 y 12 centímetros, vean la resistencia que tiene, nada, ¿sí? Nada. Tiene más resistencia térmica, casi la misma resistencia térmica, las puras interfaces gaseosas del aire en el exterior y en el interior de la vivienda que el techo, ¿sí? Casi lo mismo. Y son espesores casi invisibles. El aire, la capa de aire, la capa límite de aire en los muros o en el techo, por el interior y el exterior, tienen la misma resistencia térmica que todo el techo completo, ¿sí? Con eso les digo todo. Y así nos vamos aumentando, si le ponemos 2 pulgadas, ya lo aumentamos, ya aquí andamos más cerca de la condición ideal, que son 9. Aquí, el techo de madera, los techos de madera, si le ponemos poliestireno a 2 pulgadas, ya estamos en el valor adecuado. El que tiene eh, el techo de madera, que tiene un espacio, un plafón, aumenta su resistencia térmica, ya se alcanza el valor ideal, por ejemplo, deseado, únicamente con colocarle 2 pulgadas de poliestireno, el equivalente pues a 2 pulgadas de poliestireno. La vigueta y bovedilla con 2 pulgadas de poliestireno también. Y el de Armour, ese tiene en el techo una resistencia muy buena porque ellos le pusieron una R19 en la colchoneta de fibra de vidrio, pero como va por el interior, se evitan muchos puentes térmicos o rompe muchos puentes térmicos y alcanza una R de 18 casi. Entonces, la manera en que nosotros encontramos o calculamos esas resistencias térmicas son como a ustedes les enseñaron a hacerlo en el curso de transferencia de calor. Las que son en serie se calculan análogamente a los sistemas eléctricos, ¿verdad? Y las que son en paralelo son análogas a los sistemas eléctricos en paralelo. Vamos a dejarlo ahí porque lo que sigue vamos a empezar a hablar de lo que son las cargas internas, cómo se distribuyen, qué es la inercia térmica, etcétera. Y bueno, de dónde partimos. Y la próxima clase ya empezamos. Yo les voy a subir ya de una vez que hayamos terminado de ver todo esto, les voy a subir ahí a su página, en Classroom, el simulador para que ya de una vez vayan empezando a cascarearlo. Y también les recuerdo que lo que tienen que ir ya teniendo listo, armado, es del cuestionario. Recuerda el cuestionario que les dejó Marianela en una primera instancia y esta muchachita Grecia después. Necesito que en su casa tomen las dimensiones de su casa, las orientaciones, capturen los materiales, espacio, área acondicionada total, dónde está sombreado, dónde no está sombreado, de qué materiales son, que vayan haciendo un inventario de los electrodomésticos que están en su casa, cuántos equipos, de qué capacidad es su aire acondicionado, de qué tipo, etcétera, para que de una vez vayan recopilando la información, porque una vez que tengan ahí el simulador, su trabajo va a ser
simular su casa con las condiciones actuales. Van a tener que reproducir, por eso les pedíamos una copia de sus consumos del recibo de la CFE, porque con eso ustedes van a hacer el comparativo y con eso van a hacer el ajuste para que se pueda reproducir el comportamiento de su casa. Ustedes van a hacer la simulación y seguramente, no probablemente, seguramente van a tener una diferencia bastante grande entre los consumos reales del recibo y lo que están calculando. Entonces, ¿cuánto se cobra por hacer un ahorro? Si ustedes lo hacen a una empresa, lo pueden cobrar unos 40,000 pesos, ¿sí? Por hacer un diagnóstico energético. Ustedes van a hacer, van a calcular consumos mensuales y van a compararlos contra los consumos reales, y entonces, como va a ser diferente, seguramente va a ser diferente, entonces en el simulador ustedes van a tener que ir haciendo los ajustes para que lo que vayan calculando se vaya pareciendo cada vez más a los consumos reales que ustedes tienen en su recibo. ¿Ok? Entonces, la próxima clase terminamos los fundamentos estos. De una vez ya les voy a ir subiendo ahí el simulador para que lo instalen. Funciona con un macro, nada más habiliten en el Excel la opción de macros para que no los bloquee. ¿Sí? Entonces, y cualquier duda, cualquier cosa, pues me lo hagan saber, porque en algunas ocasiones, sí, dime Mateos. ¿Son los 15 archivos de Excel? Sí, ya los tienen. El doctor Alejandro Sostegui nos lo pasó, profe, pero no sabemos si es el mismo o es diferente. Yo tampoco sé, porque él le han metido mano también, de hecho, corte y confección, no sé qué tanto lo han modificado. Pero yo les voy a subir el otro, ya ustedes lo revisan, si son iguales, pues entonces no hay ningún problema, y si no, pues yo no creo que cambie mucho, porque si él lo ha modificado para agregar otras cosas que no hace el que yo tengo disponible, ¿sí? Así es que no se preocupen mucho, pero preferentemente trabajen con el que yo les doy, más que nada porque a la hora de cuando ustedes me envían sus reportes y sus trabajos, yo los reviso y a veces hago los cálculos con el que yo tengo, pues, para saber qué tan, a veces les dan diferencias grandes y yo lo reviso con el que yo tengo. Por eso. El que usa Alejandro, es el mismo, salió de aquí mismo, nada más que él seguramente le he hecho algunas modificaciones, ¿no? Para adecuarlo a las necesidades de sus proyectos. Es el único, por eso les decía yo que yo esperaba que Alejandro fuera nuestro relevo ya en el instituto, pero difícilmente lo van a dejar ir, porque pues a los buenos no lo sueltan tan fácil, ¿eh? Y es el único que le he hecho, él y Magaña son los únicos que le han hecho modificaciones, son los que se han metido y se han tirado de cabeza ahí en la programación y han trabajado en serio, ¿no? Con este simulador. Swaggy Dios. Sí, bueno, muy buen profesor y mejor ingeniero el Alex, el buen Alex. Bueno, vamos a dejarlo ahí, tranquilos. Ok, entonces les voy a subir de todas maneras ese para que lo tengan, y cualquier cosa, me avisan, me mandan un mensaje, un correo, porque a veces por los macros a veces no corre, porque a veces alguna parte de la configuración de su laptop les manda mensajes de error, les dice ref, ¿no? Que es lo más común, para resolverlo antes de que se les complique, ¿ok? Entonces,
Nos vemos el miércoles. Pásensela bien. Gracias, Tranquilo. Nos vemos. Bye bye. Dafne, hoy no comentaste Nos vemos, nada. profe. Nos vemos. Saludos a todos. Aranis allá disfrutando el clima.